Inicialmente haciendo un repaso, voy a pedirles una vez más, por favor, que me confirmen si pueden ver la cámara y si pueden ver las diapositivas que estoy compartiendo. Sí, sí, ve, doctor. Excelente. Muy bien. Entonces, inicialmente hagamos un breve repaso sobre lo que hablamos en la anterior clase, especialmente para sus compañeros que no estuvieron presentes la anterior semana. Inicialmente, habíamos explicado que nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años, hablaba con las personas utilizando parábolas que estaban adecuadas para ese ambiente, para ese contexto sociocultural de hace 2000 años, que sin embargo, en nuestro tiempo, especialmente para nosotros que hemos crecido rodeados de tecnología, de grandes avances científicos, en ocasiones nos resulta difícil comprender los elementos que utilizan las parábolas antiguas. Para nosotros, elementos como por ejemplo la agricultura, las semillas, los bueyes, ese tipo de elementos que Jesucristo utilizaba para sus parábolas, a veces no son o la Biblia en general utiliza ese tipo de elementos, para nuestros tiempos o para nosotros son un poco lejanos, son un poco ajenos, porque nuestra realidad es que nosotros estamos interactuando constantemente, no con semillas ni con bueyes, sino estamos interactuando con computadoras, estamos interactuando con elementos tecnológicos constantemente. Entonces, yo les proponía en la anterior clase que pensemos en nuevos términos, utilicemos nuevos elementos que se acomoden a nuestro diario vivir. Por eso es que les proponía que la parábola que Jesucristo les daba a sus discípulos y a sus seguidores con respecto al origen del mal en el mundo, lo pudiésemos trasladar a una nueva parábola utilizando la siguiente analogía. Yo les decía, el universo en el que vivimos es semejante a una computadora infinitamente compleja, por supuesto, que tiene sus leyes químicas, sus leyes físicas, su matemática, sus estructuras complejísimas, pero a pesar de que es muy compleja, muy grande, no es lejana la idea de una computadora para aplicarla al universo. Entonces, nuestro universo se parece a una computadora. Y esto no es algo que lo propongo solamente yo, es algo que la comunidad científica lo ha venido proponiendo desde hace varios años, al darse cuenta de que el universo funciona como un ordenador. Precisamente por eso a nuestras computadoras les llamamos ordenadores, porque ordenan los datos de información. Lo mismo el universo ordena la materia, ordena las moléculas, ordena los diferentes elementos materiales para que se construyan ecosistemas, para que la biología funcione, para que podamos hablar, para que podamos movernos. Todo el universo es un orden, es un ordenador. Ahora bien, si este reino de los cielos, si esta creación que este programador inteligente, este creador, este Dios del que nosotros hablamos, si todo esto en lo que vivimos se parece a una computadora, entonces debemos preguntarnos, dentro de esta computadora, ¿cuál es la función de los seres humanos? Y eso es lo que estábamos hablando en la anterior clase. Dijimos que dentro de una computadora hay programas que cumplen funciones específicas. Por ejemplo, en este momento estamos utilizando Microsoft Teams, que es un programa diseñado con el objetivo de facilitar la comunicación a distancia, de transmitir diapositivas, de poder enviar mensajes. Entonces, los programas dentro de una computadora tienen funciones. Si el universo es como un gran ordenador, como una gran computadora, seguramente dentro de esta computadora cósmica en la que vivimos, los elementos con los que interactuamos también tienen funciones. Y eso es lo que podemos observar en la naturaleza. La lluvia tiene una función, las nubes tienen una función, el sol tiene una función, el mar tiene una función, la tierra tiene una función, los árboles, la naturaleza en general y por supuesto dentro de este universo nosotros los seres humanos también tenemos una función.
Y ahí es donde encontramos un pequeño problema al tratar de decir cuál es la función del ser humano dentro del universo. Porque fácil es decir cuál es la función de, por ejemplo, decíamos WhatsApp dentro del sistema de nuestros celulares. Es sencillo decir, ¿no? ¿Para qué sirve WhatsApp? Pero cuando llegamos a preguntarnos, ¿y cuál es la función del hombre dentro del universo? Las respuestas son bastante variadas, no hay una respuesta concreta y eso no está bien. Porque es como si yo les dijera cuál es la función de WhatsApp y no pudiésemos ponernos de acuerdo en cuál es la función de WhatsApp. Es simple, es concreta. Y la Biblia nos explica cuál es la función del ser humano dentro de la computadora, dentro del sistema cósmico. Y nos dice que la función del ser humano es ser una representación y una réplica de el Creador. En términos bíblicos, ustedes seguramente han escuchado que se dice que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza del Creador, pero yo les explicaba en la anterior clase que esta traducción no es muy correcta, ya que el término imagen nos hace pensar que Dios, puesto que nosotros tenemos un rostro, que tenemos manos, que tenemos cuerpo, Dios seguramente entonces debe ser un ser antropomorfo, es decir, con características de hombre. Y eso ha llevado a un entendimiento tridimensional, a un entendimiento muy finito acerca de quién es el creador. Cuando la Biblia nos dice que fuimos hechos a su imagen, no nos quiere decir que Dios, por lo tanto, también tiene barba, también tiene ojos y tiene un cabello. En realidad, este término, como les decía la anterior semana, está relacionado a un verbo en hebreo que significaba hacer sombra, es decir, copiar. Cuando yo voy a la calle y el sol me da de frente, mi sombra es una proyección de lo que yo hago. Si yo muevo mi mano, mi sombra también va a mover su mano. Ese término imagen se refiere a eso, que somos proyecciones del Creador. Él tiene ciertas virtudes, y esto es algo que aprendemos en teología. Uno, él tiene una virtud de ser verdad, la virtud de ser justicia, de ser paz, de ser santidad, de ser perfección, de ser algo bello, algo perfecto. Todas esas son características suyas. Él es un ser de amor, es un ser de justicia, un ser de perfección, de verdad. Se supone que el ser humano tenía que ser una proyección, una copia de todas esas virtudes, de toda esa lógica que hace que Dios sea lo que es, de todas sus características, de sus componentes. Y se supone que el ser humano era una representación del Creador en la creación y tenía el deber de hacer que la creación florezca, de llevar a esta creación hacia nuevos horizontes, de hacerla florecer, de cuidar la creación. Pero no es eso lo que vemos. Lo que nosotros vemos es que el hombre no es un ser de amor, un ser de justicia, no, es un ser corrupto, es un ser de violencia, un ser que puede llegar a asesinar, que puede llegar a violar, que construye armas de destrucción masiva, que en lugar de cuidar la creación le está llevando a un periodo de extinción masiva, de contaminación completa, superpoblación, y sabemos cuáles son todos los problemas que estamos enfrentando como especie humana. Entonces, el ser humano no está cumpliendo su función dentro del sistema cósmico. Ahí es donde les decía, la Biblia utiliza algunos términos para hablar de esta disfuncionalidad. Yo les decía que a partir de ahora debemos comprender el bien y el mal, porque esa es nuestra materia, ¿no? Nuestra materia es ética cristiana. Por lo tanto, tenemos que entender qué significa ser bueno y qué significa ser malo. Debemos desprendernos totalmente de esos conceptos moralistas. La Biblia no es un libro moralista, es decir, no es un libro de buen comportamiento para ser buenas personas, no. La Biblia nos está explicando cuál es la función de los seres humanos, en qué consiste el universo, desde un punto de vista muy científico. Entonces, nosotros debemos empezar a entender que aquello que es bueno es aquello que es funcional y aquello que es malo es aquello que es disfuncional. Permítame un segundo, voy a hacer una pausa un momento, enseguida continuamos.
Mil disculpas. Muy bien. Ahora sí, mil disculpas. Bueno, entonces decíamos que el ser humano, por tanto, debería cumplir su función en el universo y que este término de ser disfuncional es lo que la Biblia llama malo. Es decir, la Biblia llama malo a aquello que es disfuncional. En otras palabras, lo malo es aquello que no cumple la función para la cual ha sido diseñado. Eso es algo malo, simplemente. Por ejemplo, yo les decía como un ejemplo la anterior semana, si yo compro un televisor 4K que me cuesta $2,000 y lo llevo a mi casa y lo enciendo y yo espero que ese televisor me transmita una imagen muy nítida, hermosa, pero yo enciendo el televisor y me transmite una imagen borrosa, una imagen muy poco nítida, entonces yo puedo decir, este televisor es malo, es decir, este televisor no está cumpliendo el diseño para el cual ha sido creado. Este televisor es disfuncional. Entonces, lo disfuncional en la Biblia es aquello que no cumple el diseño para el cual fue creado. Desde ese punto de vista podemos decir que el ser humano es malo porque no está cumpliendo su diseño, no está cumpliendo el propósito, la misión para la cual fue creado, la misión general, porque por supuesto, y hacíamos una aclaración la anterior semana también, cada uno de los seres humanos tiene una misión específica, un propósito específico, pero como especie humana, es decir, como un programa en general, el ser humano tiene la función de ser un representante del Creador en la creación, de hacer que esta creación florezca, hacer que esta creación mejore, prospere, de además ser un ser pacífico, un ser lleno de amor, un ser justo, un ser verdadero, cosa que no somos. Ahora bien, ahí es donde nos quedábamos. Decíamos entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué el ser humano es disfuncional? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de Satanás. Este tema, les decía, es un tema que tocamos en Teología 2, que es amartiología y antropología, pero lo estamos volviendo a tocar porque la mayoría de ustedes no han sido mis estudiantes en esa materia y es importante que podamos entender cuál es el origen de la maldad, cuál es el origen del pecado, porque eso está absolutamente relacionado con nuestra materia que es ética cristiana. Entonces, vamos a ver primero, el día de hoy, cómo trabaja un virus informático dentro de una computadora y luego vamos a hablar acerca de cómo trabaja un virus biológico dentro de una computadora. Y en base a esa información vamos a entender cómo opera Satanás a nivel cósmico. Porque cuando hablamos de Satanás, a veces uno tiende a pensar que Satanás es un tipo con sus cuernos, con su tridente. Esa imagen ingenua acerca de quién es Satanás, también tenemos que botarla al basurero y tenemos que comprender bien quién es este Satanás del que habla la Biblia. Así que, inicialmente voy a pedir a algún voluntario que por favor pueda leer este pequeño texto que tenemos a continuación en la diapositiva. Alguien que levante su mano, que lo pueda leer, por favor. Voy a ver si hay algún voluntario, solo para leerlo, nada más. A ver, voy a llamar al azar entonces. Ahí tengo una persona, que bien. Tenemos a Gabrieli, buen día. Buenos días, doctor. Por favor, ¿podrías leerlo? Ya, el funcionamiento de un virus informático es conceptualmente simple. Se ejecuta un programa que está infectado, en la mayoría de las ocasiones, por desconocimiento del usuario. El código del virus queda residente o alojado en la memoria RAM de la computadora. El virus toma entonces el control de los servicios básicos del sistema operativo, infectando de manera posterior archivos ejecutables que sean llamados para su ejecución. Finalmente se añade el código del virus al programa infectado y se graba en el disco, con lo cual el proceso de replicado se completa. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a explicar en términos más sencillos entonces lo que acabamos de leer. ¿Cómo trabaja un virus informático? En primer lugar, tenemos que entender cómo está constituido un programa, un archivo cualquiera. Por ejemplo, el programa que estamos usando ahora, que es Microsoft Teams. O
tenemos a veces nuestras propias tareas dentro de la computadora, utilizamos Microsoft Word para crear textos, documentos. Inicialmente un programa está hecho, está construido a partir del código binario, así lo llamamos actualmente, es el código binario. ¿Qué es el código binario? Pues simplemente es una secuencia de instrucciones hechas a partir de ceros y unos. 0 significa apagado, es decir, muerto, y 1 significa activado o en proceso. Entonces, estos ceros y 1 hacen que, utilizando la luz, utilizando la energía en nuestras computadoras, un archivo pueda leer pueda dar paso a diferentes funciones. Por ejemplo, por decir, imagínense que un archivo cualquiera está compuesto de un 010101. Esa es su estructura, por decir simplemente así de sencillo, 010101. ¿Qué es lo que hace un virus cuando ingresa en nuestra computadora? Lo único que va a hacer el virus es alterar ese código. En lugar de que sea 010101, lo que va a hacer es convertirlo en 101010. Y listo. Eso es todo lo que necesita hacer. En el momento en que altera esa información, el archivo, el programa que nosotros tenemos, deja de funcionar, empieza a fallar. Recuerdan que la anterior semana les decía que la palabra pecado en la Biblia significa falla. Entonces igual tenemos que entender que cuando decimos pecar o pecado en la Biblia, estamos hablando de fallar. Es decir, hay una falla. Entonces ahí lo que tenemos es que un programa empieza a pecar, empieza a fallar cuando su información ha sido alterada, ha sido modificada. Eso es lo que hace un virus informático dentro de nuestra computadora. ¿Perdón? Tengo alguien que quiere... Adelante. Buen día, hola, hola. Buen día. Adelante, por favor. Dime. Tengo una duda, porque Claro que sí. mi duda es la siguiente. Pecado y erro o defecto es la misma cosa? ¿Pecado y defecto es la misma cosa? ¿Qué más dijiste? ¿Pecado o qué? Pecado y defecto es la misma cosa? Muchas gracias por tu pregunta. Pecar, la palabra pecar proviene de dos términos, uno en hebreo y el otro en griego. El término en griego era hamartia, por eso nuestra materia es hamartiología. Ese término en griego y en hebreo hacían referencia a lo mismo. La idea, y eso es un videíto que vimos en la anterior clase, era que los griegos eran expertos arqueros lanzando flechas. Eran muy, muy buenos lanzando flechas. Entonces, cuando un arquero lanzaba una flecha, pero fallaba, es decir, su tiro era defectuoso, un tiro no certero, se decía que estaba pecando, es decir, que estaba fallando en su tiro. Lo mismo en el caso de los hebreos. Los hebreos no utilizaban arcos, utilizaban ondas, que eran como unos artefactos que lanzaban piedras con una liga. Estos hebreos lo que hacían era lanzar piedras y eran tan expertos que podían lanzar una piedra desde lejos e incluso darle a un pequeño cabello de una persona en el aire. Eran muy certeros, pero cuando fallaban, cuando se equivocaban, el término en hebreo era hatá, que significaba fallar. Este término hatá en hebreo y el término hamartía en griego se han traducido en nuestro español como pecado o como pecar, pero originalmente significaban fallar. Es decir, un arquero que se supone que tenía que dar certeramente al blanco, cuando era defectuoso en su lanzamiento, estaba fallando, estaba pecando. Entonces, pecar significa fallar. ¿Fallar para qué? Fallar para el propósito
para el cual el arquero ha sido entrenado. Se supone que el arquero tenía que ser preciso en su lanzamiento, pero si estaba fallando es porque no estaba bien entrenado, estaba fallando en cumplir su misión. Por eso vamos al tema de un programa, y el programa tiene una misión, pero su misión, la función de un programa tiene como estructura a un código binario en la computadora. Está hecha de un código fuente, de una base estructural que le da la función posterior. Es decir, un programa en la computadora no puede funcionar si su código binario no está bien estructurado. Si el 010101 que hace que el programa funcione correctamente es alterado, el programa empieza a fallar, empieza a pecar. Ahora, para que se den cuenta de que esto no solamente funciona en informática, sino también funciona en biología, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Inicialmente, bueno, antes de pasar a esta diapositiva, que es la diapositiva acerca del funcionamiento de un virus a nivel biológico, yo sé que muchos de ustedes están estudiando probablemente alguna carrera relacionada al área de la salud. ¿Alguno de ustedes, por favor, podría explicarnos cómo funciona un virus biológico en el cuerpo humano? Pueden levantar su mano si quieren participar. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Bueno, el virus no es un organismo vivo, es como si fuera una programación también. Fuera no hace nada, no se reproduce, pero dentro del cuerpo hay como hacer una desconfiguración de la homeostasis, que es el funcionamiento correcto del cuerpo, el equilibrio. El virus lo desequilibra y hace con que funcione de otra forma. Hay una desconfiguración biológica. No podías haberlo dicho mejor. Muchísimas gracias. Excelente. Ese es el funcionamiento de un virus biológico. Precisamente afecta la homeostasis, ¿verdad? El equilibrio de un organismo, ocasionando ¿qué? Una desconfiguración. Es decir, y aquí nuevamente viene la misma idea, un virus biológico lo que hace es alterar no el código binario, porque los seres humanos no estamos hechos de código binario. ¿De qué estamos hechos? De código genético. Lo que hace un virus a nivel biológico es alterar la función, en este caso, por ejemplo, de una célula. Una célula tiene un código de instrucciones, que es su código genético. Lo que va a hacer es modificar esa secuencia de instrucciones y entonces la célula va a empezar a replicar virus en lugar de replicar otras células, ¿verdad? Leamos esta pequeña diapositiva con respecto a un virus biológico. Por favor, voy a pedirle a alguien que lo pueda hacer. ¿Algún voluntario que quiera leer esta diapositiva? Por favor, puede levantar su mano. Yo, doctor. Paulo, adelante, por favor. Muchas gracias. Ya. De manera general, los virus de ADN utilizan parte de la información del hospedero, así como también parte de la maquinaria celular. Un virus es una partícula, un virus es una partícula de código genético, ADN o ARN, encapsulada en una vesícula de proteínas. Los virus no se pueden replicar por sí solos. Necesitan infectar células y usar los componentes de las células huéspedes para hacer copias de sí mismos. Los virus no cumplen ninguno de los criterios de cualquiera de las definiciones de vida que se han dado a lo largo de la historia desde Aristóteles hasta la actualidad. Carecen de cualquier forma de energía y metabolismo de carbono y no pueden replicarse ni evolucionarse por sí solos. Se reproducen y evolucionan únicamente dentro de las células. Sin las células de huéspedes, los virus son materias orgánicas complejas. Excelente, muchísimas gracias. Me gustaría hacerles una pregunta. Ustedes piensen en casa. ¿Ustedes creen que sea una coincidencia el hecho de que los virus biológicos hacen exactamente que los virus informáticos? No lo creo. No es una coincidencia. Los virus informáticos fueron hechos de ejemplo de los biológicos. Exacto. La razón por la cual a nivel informático sucede lo mismo que a nivel biológico es porque en diferentes niveles de la realidad del universo en el que vivimos hay réplicas de ciertos principios o de ciertos antiprincipios.
A esto en geometría se le llaman fractales, en matemática también son fractales, y en filosofía se les llaman arquetipos. Un arquetipo es un modelo primigenio y un fractal es una copia que sucede de la misma forma en un nivel 1, en un nivel 2, en un nivel 3 y así infinitamente. Lo mismo sucede en este caso con el tema de los virus y con el tema del código genético o del código binario. Podemos hablar de un virus a nivel informático, podemos hablar de un virus a nivel biológico, podemos hablar de un virus a nivel social, podemos hablar de un virus a nivel cósmico. Al nivel cósmico, el virus del que la Biblia habla se llama el Satanás. El Satanás, este término, Satanás, en hebreo simplemente significa enemigo, oponente o antagonista. Es decir, es exactamente lo opuesto de lo que es el creador. En tanto que el creador es un ser de luz, es un ser de verdad, es un ser de justicia, su oponente es exactamente lo opuesto, es un ser de injusticia, un ser de mentira, un ser de corrupción, etc. A nivel cósmico, la realidad también tiene un código. No se llama código binario, tampoco se llama código genético. La Biblia lo llama la palabra de Dios. Esto es algo que igual avanzamos en Teología 1, tengo que hacer un breve repaso con ustedes, especialmente con quienes no han sido mis estudiantes. Usualmente cuando decimos la palabra de Dios, lo primero que viene a nuestra cabeza es pensar en las Escrituras, es pensar en la Biblia. Y eso, en cierto grado, es correcto, porque dentro de la Biblia nosotros encontramos una secuencia de instrucciones, un código, un orden de palabras. Pero la palabra de Dios no solo son las Escrituras. Este término palabra de Dios o la palabra proviene del griego logos. Logos significa en griego información, análisis, conciencia, doctrina, fundamento estructural de la realidad. El logos en griego es un término que deriva, por ejemplo, al español en palabras como lógica o en palabras como, por ejemplo, compuestas como psicología, por ejemplo, o sociología. ¿Qué significa psicología? En el colegio nos dicen que la psicología deriva de dos términos griegos, que uno es psique, que es la mente, y el otro es logía, que viene del logos, que es estudio. Por lo tanto, psicología, por ejemplo, significa el estudio de la mente, o sociología, sería el estudio de la sociedad. Pero ese logía, ese logos, no solo significa estudio, significa análisis, significa código. Pero no es un código común y corriente, no es un código binario ni un código genético, es un código estructural al nivel de la realidad profunda, al nivel espiritual de la realidad. El Satanás lo que hizo fue distorsionar la información a nivel estructural, al nivel de la palabra de Dios. Por eso tanto la palabra dentro de la Biblia nos dice que no debemos alterar el mensaje que tenemos contenido dentro de la Biblia, porque cuando alteramos esa información, esa secuencia de instrucciones, estamos haciendo exactamente lo mismo que hace un virus a nivel genético o lo que hace un virus a nivel informático. Está alterando, está desconfigurando el orden, la secuencia de instrucciones de funcionamiento. Ahora bien, ¿qué hace un virus biológico? Un virus biológico no tiene vida en sí mismo, eso es lo que sabemos. Lo mismo Satanás. Satanás no tiene vida en sí mismo porque él es netamente muerte y solo puede trabajar cuando trabaja dentro de los seres humanos. Dentro de los seres humanos es que produce fallas, es decir, dentro de los humanos es que produce pecado. Muy bien, vamos a hacer una pausa hasta acá. Vamos a continuar con esta idea desarrollándola más todavía, hay más que explicar, pero me imagino que hasta este punto se están dando cuenta que la cosa es bastante científica. La Biblia no es un libro de buen comportamiento, de pórtate bien, no mientas, sé bonito, no. La Biblia nos está explicando qué es lo que ha sucedido a nivel estructural del universo, en este sistema cósmico en el que vivimos, cuál es la función del ser humano y qué es lo que ha pasado con este Satanás, cómo es que ha contaminado la creación.
¿Alguna pregunta antes de cerrar esta parte? Ulisses, tenho dúvidas. Primeiro, Claro que a sí. respeito del vírus. Vírus Sí, mentor. parece ser pecado, ¿no? No, el virus en todo caso sería el Satanás. El virus dentro del sistema cósmico sería el enemigo de Dios. Es el que contamina las cosas. El pecado son los resultados del ataque vírico que hemos sufrido. Es decir, las fallas a causa de la contaminación de ese virus. Entendo. E outra coisa este vírus tem tanto poder assim como se fosse Deus? Não estaria colocando Satanás no mesmo grado de Deus, com capacidades até mesmo de criação? Porque se Satanás é vírus, quem o criou? Esta é minha Muy dúvida. bien, es una excelente pregunta. En primer lugar, un virus no se puede comparar de ninguna manera al creador. Es decir, en una computadora, el creador de la computadora, el que ha diseñado la computadora, el que ha diseñado el programa dentro de la computadora, es superior infinitamente a un virus que está atacando su computadora, además de que el programador tiene todas las capacidades para poder curar, para poder rescatar la información de su computadora. Y eso es precisamente lo que vamos a avanzar en la siguiente clase. Vamos a hablar acerca de cuál es el antivirus. Okay, si hay un virus, seguramente hay un antivirus. Y vamos a encontrar en ese antivirus a Jesucristo. Pero eso lo tenemos que dejar para la siguiente clase. Ahora bien, ¿quién creó a ese virus? Esa es una pregunta muy interesante que nos va a llevar a entender esa dicotomía entre el creador y el Satanás, entre el Padre eterno y esa oscuridad que está latente desde mucho antes de la caída de los seres humanos e incluso mucho antes de la caída de los ángeles. Pero ese es un tema que justamente vamos a ocupar la siguiente clase. No tenemos que avanzar hasta ese punto porque si no vamos a empezar a tocar otros puntos que son muy importantes también. La siguiente clase vamos a hablar sobre eso. ¿Alguna pregunta antes de cerrar esta parte? Muy bien. La siguiente clase vamos a tener, permítanme explicar este detalle, la siguiente clase vamos a tener un repaso de uno de los libros con los que estamos trabajando, que es el de Justicia y Determinismo Científico. En la pantalla voy a mostrarles, vamos a usar una aplicación que se llama Quizzes, que nos permite tomar algunos pequeños tests. Vamos a tener un repaso de la página 93 a la 104 del libro Justicia y Determinismo Científico. Como les había explicado la anterior semana, este libro lo pueden encontrar en la librería Vanessa, que está frente al UCEBOL. Aquellas personas que ya pasaron para adquirir el libro se han debido anotar en la lista. Si alguno de ustedes ya lo hizo, puede mandarme un mensaje con su nombre. Yo voy a verificar si están en la lista para mandarles además el otro libro de manera digital. Así que eso hacemos ahora, por favor. Enseguida les envío un mensaje por WhatsApp. Y aquellas personas, si ya lo han comprado el librito, por favor me envían su nombre completo para yo mandarles el otro libro en digital. Y además, me imagino que ya tienen el libro físico. Este examen es sobre el libro físico que está en la librería Vanessa. Enseguida les voy a mandar igual un mensaje por WhatsApp para que lo lean. Me retiro con eso. Bendiciones a todos. Tengan un excelente día. Espero que haya sido una clase interesante para seguir aprendiendo nuevas cosas acerca de la palabra. Chao a todos. Tengan un bonito día. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego, doctor.